apuran, ¿no? Si el problema es cuando las mínimas son muy altas, porque eso no le da respiro al sistema del tendido eléctrico. Claro. La semana que viene volverían a sufrir cortes los usuarios que están padeciéndolo, porque de lunes a jueves de la semana que viene vamos a tener mínimas muy altas y máximas muy altas. Esperemos que no, porque viste que la ciudad está un poquito más vacía, quizás Sí. en eso tenemos un alivio, ¿no? Menos demanda Claro, sobre el sistema. ay, Por las dudas ojalá. compren velas. Por las dudas vayan comprando velas. Y abanicos. También, y abanicos. también, ¿por qué no? De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer fue un día en el que los mercados, como se dice, interpretaron que las palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán, frente a los gobernadores, anticipaban que la negociación con el Fondo Monetario venía muy complicada. Y eso hizo que bajaran los bonos, subiera el riesgo país, subiera el dólar blue hasta 208 pesos. Todas señales de que creen los que leen, digamos, desde los mercados los dichos de Martín Guzmán, que las posibilidades de que la Argentina cierre un acuerdo con el Fondo Monetario se alejan. ¿Por qué? Porque Guzmán lo que planteó es que hay un desacuerdo con el Fondo Monetario, fundamentalmente con Estados Unidos, que tiene un poder decisivo de veto en el Fondo Monetario respecto de la velocidad a la cual Argentina debería alcanzar el déficit cero. Normalmente el plazo máximo que suele dar el Fondo Monetario es un plazo de 2 años y la Argentina está pidiendo cerrar el déficit fiscal recién en el 2027, es decir, más de 5 años dentro de un acuerdo que va a 10 años. Ese es el plan que presentó Guzmán y el centro principal del debate con el Fondo Monetario en este momento. Y que la discusión sea más fuerte con Estados Unidos, bueno, genera también una situación de mayor dificultad para cerrar el acuerdo por el peso que de los Estados Unidos, que tiene una representación de casi el 17% dentro del directorio del fondo y termina ejerciendo, de hecho, un poder de veto. Y además en una negociación complicada para venderle al Congreso, sobre todo a los propios al kirchnerismo, porque ninguno de los dos gestitos que llamó Cristina Kirchner pudieron ser logrados tampoco. O sea, el plazo máximo que se le puede dar a la Argentina para que pague los 45.000 millones de dólares es de 10 años, porque es lo máximo que contempla hoy el estatuto del fondo. Y el otro pedido que había hecho la Argentina era que considerara el fondo bajarle la sobretasa, el castigo que le impone a los países que no se van rápido el fondo para empujarlos a ir al mercado privado de capitales. Bueno, ese castigo tampoco, la sobretasa, se la va a quitar el fondo a la Argentina, razón por la cual es estrecho el margen por el que camina esta discusión con el Fondo Monetario, a pesar de que el gobierno tiene una evidente voluntad que fue ratificada además ayer por la vocera presidencial Gabriela Cerruti, de no ir a un default, de no ir a una cesación de pagos, porque entienden que el escenario sería muchísimo peor. El Banco Central tiene un nuevo vencimiento ahora este mes de 1.000 millones de dólares y se va quedando sin reservas, porque además, si no hubiera una renegociación con el fondo, a partir del año que viene y el otro, los vencimientos empiezan a ser cada vez más seguidos y cada vez más pesados, con lo cual es imposible de cubrir. De hecho, ayer, simultáneamente a que trascendían estas dificultades, lo que pasó fue que el gobierno, el Banco Central, tuvo un gesto, y hay varios gestos. Si uno lee algunas de las medidas y de los movimientos de Martín Guzmán y del equipo económico, forman parte de movimientos que viene reclamando el fondo para llegar a un acuerdo. La novedad ayer fue que el Banco Central finalmente anunció una suba de la tasa de interés. Uno de los reclamos es que la tasa real de interés sea positiva, es decir, que la tasa de interés en pesos supere la inflación. Hace 13 meses que el Central no movía la tasa de interés, que la había dejado en el 38% y que con una inflación del 50%, si vos pones tu plata en un plazo fijo, perdés contra la inflación. Pero eso tiene una contracara de la cual venimos hablando. Siempre les decimos, no se financien con el monto mínimo de la tarjeta porque te matan con los intereses. Bueno, el Central también le había fijado un tope a las tarjetas. Le dijo 38% y no más. Entonces te convenía mucho más que un crédito privado en el banco ahora financiarte pagando el monto mínimo de la tarjeta. Y eso que promueve el consumo también y genera movimiento en la economía. Con lo cual, subir las tasas también siempre es como un freno a la economía.
en la discusión con el fondo dice, pero no puedes estar funcionando con esa, además porque los incentivos para tratar de ir al dólar, los distintos tipos de dólar, terminan siendo, sobre todo no el dólar oficial, que se mantuvo quieto el año que terminó, pero terminan siendo mejores inversiones, entre comillas, que poner la plata en intereses en el banco, en pesos. La cuestión es que finalmente ayer subió 2 puntos la tasa, se fue el anuncio, ahora es el 39% la tasa mínima que van a tener que ofrecer los bancos por depósitos de hasta 10 millones de pesos, y también subió la tasa, lo que pasa que esta es la contracara, se le encarece al Banco Central la deuda que tiene en pesos, entonces tiene que pagar también una tasa más alta por las LELIQ de los bancos, porque los bancos a su vez se dan vuelta y después le prestan, le pagan la tasa a sus propios clientes. Entonces también sube la tasa que le paga el Banco Central por las LELIQ, buscando, bueno, poner un poco de orden ahí, también en otro de los focos de la discusión con el Fondo Monetario, que tiene que ver con buscar una tasa positiva de interés y tratar de ir achicando las brechas entre los distintos tipos de dólar, que es otro de los grandes problemas, más la inflación. Por la inflación, ayer hubo una reunión con empresarios y sindicalistas en la que lo que busca el gobierno es generar algún tipo de acuerdo para bajar las expectativas de inflación de este año. Vamos a cerrar, no se conoce el número de diciembre, la inflación cerca del 50%, y lo que están tratando es generar un escenario de diálogo empresarios y sindicalistas para bajar las expectativas. Todavía Guzmán no dijo qué inflación espera para este año. La idea es que es difícil bajar la inflación de golpe, pero que se mueva alrededor de un 40%, por lo menos las expectativas iniciales de inflación para este año. Y el otro gesto al fondo, en un contexto en el cual vos ves pesimismo o la mirada del mercado creyendo que el acuerdo está muy lejos, también ves algunas señales y movimientos en dirección a lograr ese acuerdo por parte del equipo económico, como les decía. Y el último tenía que ver con un acuerdo voluntario de precios. Hoy vence los 1.300 productos de precios congelados que había impuesto el gobierno a las empresas que producen los productos de consumo masivo, que se venden en el supermercado, bebidas, alimentos y productos de limpieza también. Y en lugar de hacer un programa compulsivo de un congelamiento total, acordaron que van a poder ir ajustando un tercio de los productos que cada empresa tenga, un 2% por mes de acá en más. Con lo cual también ahí hay una señal de buscar algún tipo de política económica que esté más acorde con la discusión que se está dando con el Fondo Monetario Internacional. Todas las mañanas, María O'Donnell está en Urbana Play 104.3.